sigas scrolleando todavía, porque lo que acaba de pasar en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2026 no es lo que parece. Lo que 45.000 personas vieron esa noche no fue solo un concierto. No fue solo la celebración de un segundo aniversario de bodas. No fue solo una pareja enamorada cantando a dueto frente al escenario más grande y más simbólico de todo México. No, fue el momento en que Ángela Aguilar salió al escenario haciendo exactamente lo mismo que Cazzu, con la misma plataforma elevadora, con la misma fórmula visual, con la misma entrada icónica que la cantante argentina había protagonizado apenas unos meses antes, cuando se convirtió en el momento más viral del año entero, compartiendo escenario con Bad Bunny frente a decenas de miles de personas en uno de los shows más comentados de la música latina. Exactamente igual. Y las redes sociales no tardaron ni 30 segundos en darse cuenta. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque esto no fue un accidente. Esto no fue una simple coincidencia de producción que se puede explicar. Las plataformas elevadoras son un recurso común. Lo que vamos a desenterrar hoy, pieza por pieza, detalle por detalle, va mucho más allá de una entrada al escenario copiada. Hay algo detrás de todo esto que nadie ha terminado de explicar del todo. Hay un patrón que se ha construido durante meses, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, imagen a imagen. Un patrón que cuando lo ves es completo, cuando conectas todos los puntos desde el principio hasta este momento, produce una imagen que es imposible de ignorar. Y cuando llegues al final de este video, cuando hayas visto cada pieza encajar exactamente en su lugar, lo que vas a sentir no va a ser sorpresa, va a ser algo mucho más incómodo que eso. Va a ser la certeza absoluta de que todo esto, cada incidente, cada momento, cada decisión, estaba conectado desde el principio. Oigan, antes de que sigamos, si ustedes también sienten que Ángela Aguilar no hace más que llamar la atención de cierta persona, que ya no debería importarle, que cada semana aparece un nuevo momento polémico y que todo esto ya se siente demasiado repetido para ser casualidad, denle like a este video ahorita mismo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y déjenme en los comentarios lo que piensan. ¿Esto es una coincidencia o hay un patrón que ya no tiene manera de negarse? Porque yo ya tengo mi opinión muy clara al respecto. Pero primero quiero escuchar la de ustedes. Y ahora sí, vamos con todo. Para entender completamente lo que ocurrió esa noche del 29 de mayo, hay que entender primero quién es Cazzu en este momento específico de la historia. No solo para el público en general, no solo para los fanáticos de la música latina que la siguen desde sus inicios, sino específicamente para Ángela Aguilar, para Cristian Nodal, para la familia Aguilar en su conjunto. Porque Cazzu no es solo la ex de Nodal, Cazzu no es solo la madre de Inti. Cazzu es, en este preciso instante, posiblemente la artista de habla hispana con más poder emocional del planeta entero. Y eso no es una exageración para llamar la atención. Eso es lo que dicen los números, lo que dicen los aforos sold out semana tras semana, lo que dice el público que llora en cada concierto de su gira Latinaje, lo que dice el internet cada vez que su nombre aparece en cualquier conversación relacionada con este triángulo que lleva 2 años dominando los trending topics de México, de Argentina, de toda América Latina. Julieta Emilia Cazzucchelli, conocida artísticamente como Cazá, llegó al radar del gran público mexicano como la novia del cantante de regional mexicano más importante de su generación. Era la argentina del trap, era la mamá de la bebé de Nodal. Era, en la narrativa que el mundo construyó alrededor de esta historia, el personaje que estaba destinado a desaparecer del primer plano cuando todo explotó. Pero ocurrió algo que nadie del equipo de los Aguilar había calculado completamente. Algo que ninguna estrategia de relaciones públicas podría haber anticipado con exactitud. Cazzu no se quebró. Cazzu no lloró en público. No dio entrevistas llenas de lágrimas pidiendo comprensión. No imploró de regreso a ningún hombre. No construyó su narrativa sobre el victimismo ni sobre el dolor visible. Cazzu se paró sola frente al espejo y tomó la decisión más poderosa que alguien en su situación puede tomar. Decidió que su dolor iba a convertirse en arte. Y el público lo vio. Lo sintió en cada nota, en cada letra, en cada aparición escénica. Y la adoptó con una intensidad que ninguna campaña de marketing, ningún equipo de relaciones públicas, ninguna estrategia de imagen podría haber generado artificialmente. Cuando Nodal y Cazzu terminaron en mayo de 2024, la bebé Inti tenía apenas 8 meses de nacida. 8 meses. La niña tenía 8 meses de vida cuando su padre anunció públicamente que se separaba de su madre. Y días, literalmente días después de ese anuncio que sacudió a la comunidad latina entera, aparecieron en las redes sociales las primeras fotos de Nodal con Ángela Aguilar. El mundo se incendió.
Las etiquetas roba maridos y mientras estaba de posparto, circularon en millones y millones de publicaciones en todas las plataformas. Y Ángela Aguilar, que en ese momento tenía la opción de guardar un perfil discreto mientras las aguas se calmaban, tomó una decisión que muchos analistas de medios consideraron uno de los errores de comunicación más costosos que alguien en esa posición podría haber cometido. Y en esa entrevista dijo algo que se convirtió en la frase más repetida, más analizada, más citada y más recordada de toda esta historia. Una frase que lleva 2 años viviendo en la memoria de millones de personas. Una frase que aparece en los comentarios de prácticamente cualquier publicación relacionada con Ángela Aguilar hasta el día de hoy. Dijo que su relación con Nodal no era nueva, que era la continuación de una historia. El mundo no lo olvidó, las redes no lo perdonaron. Y 2 años después, esa frase sigue siendo el lente a través del cual una parte importante del público ve todo lo que Ángela hace. Porque esa frase, dicha con esa serenidad desconcertante, en ese contexto tan específico, con ese timing tan brutal, significaba algo muy particular para millones de personas. Significaba que la relación entre Nodal y Ángela existía antes de que la separación de Nodal y Cazzu fuera oficial. Que mientras Cazzu estaba en los primeros meses de posparto, mientras cuidaba a una bebé recién nacida, mientras confiaba plenamente en el padre de su hija, había algo ocurriendo entre Nodal y Ángela que no era nuevo en absoluto. ¿Es eso lo que realmente ocurrió? Nadie desde afuera puede afirmarlo con certeza absoluta. Las personas involucradas tienen sus propias versiones de la historia. Pero en el espectáculo popular, en la cultura del chisme y de la prensa rosa, la percepción pesa más que cualquier desmentido. Y la percepción que quedó instalada en la memoria colectiva de millones de personas fue brutal, fue imborrable. Y sigue siendo el peso que Ángela Aguilar carga en cada aparición pública hasta el día de hoy. Y aquí es donde todo cambia de manera radical. Porque Cazzu, en lugar de derrumbarse como la narrativa inicial de la historia parecía predecir, hizo exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. Cazzu trabajó, Cazzu grabó música, Cazzu lanzó canciones, Cazzu salió al escenario. Y cada vez que lo hizo, el público respondió con una intensidad y con un calor que ningún equipo de marketing del mundo podría haber fabricado con ninguna cantidad de dinero. La gira latinaje de Cazzu por Estados Unidos se convirtió en un fenómeno que superó con creces todas las expectativas previas. Ciudades sold out, aforos agotados semanas antes de la fecha de cada show, fans llegando desde otros estados, desde otros países, con carteles que decían cosas que hacían llorar a cualquiera que los viera. La mejor mamá del mundo. Inti tiene la mejor madre. Gracias por enseñarnos que se puede. Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Dallas. Ciudad tras ciudad, semana tras semana, Cazzu construía una narrativa sin necesitar ninguna palabra de declaración, sin necesitar ninguna entrevista de defensa propia, sin necesitar señalar a nadie con el dedo. Solo con música, solo con presencia, solo con la energía arrolladora e inimitable de alguien que tomó el peor momento de su vida y lo convirtió en combustible puro para construir algo extraordinario. Y el momento que lo resumió absolutamente todo, el momento que se convirtió en el símbolo definitivo de esta historia, fue cuando Cazzu subió al escenario de Bad Bunny y cantó con otra frente a decenas de miles de personas. Ese tema que el mundo entero, sin excepción, interpretó como una respuesta directa, poderosa y elegante a lo que Nodal y Ángela le habían hecho. En esa entrada al escenario, en esa plataforma elevadora que la elevó lentamente desde las profundidades del escenario hasta la superficie iluminada frente a una multitud enloquecida, había algo que cualquier persona que lo vio reconoció de manera instintiva e inmediata. Dignidad en estado puro, poder sin necesidad de gritar. Una mujer que había sido golpeada en el momento más vulnerable de su vida y que estaba de pie, más entera que nunca, más brillante que nunca, mirando hacia adelante sin voltear ni un solo segundo. Ese momento se convirtió en un símbolo cultural. Y los símbolos, cuando tienen el peso emocional que tenía ese, no se olvidan, no se borran, no se pueden reemplazar, no se reescriben con ninguna cantidad de apariciones estratégicamente planificadas. Pero lo verdaderamente grave de esta historia viene ahora. Porque mientras Cazzu llenaba recintos en Estados Unidos y construía su narrativa de triunfo imparable, Ángela Aguilar vivía en el mismo periodo de tiempo algo completamente diferente. Algo que ninguno de sus asesores de imagen podría haber deseado. El 19 de marzo de 2026, Ángela Aguilar llegó a un evento privado organizado por una empresa tequilera en la marisquería El Coquín, un restaurante ubicado en una plaza comercial en Zapopan, Jalisco. El escenario debería haber sido perfecto para ella. Un evento exclusivo, público selecto y controlado. Un espacio donde la controversia, en teoría, no debería haber tenido ninguna manera de entrar. Pero la controversia, la historia de Ángela Aguilar, no necesita ninguna invitación. Mientras Ángela caminaba por el pasillo rumbo al escenario, lista para interpretar su repertorio frente a los asistentes que habían pagado por estar ahí, el público comenzó a gritar un nombre.
No el de ella, no el de Nodal, no el de ningún familiar, sino el nombre de la persona que, sin importar cuánto tiempo pase, sigue siendo el fantasma que aparece en todos los momentos públicos de Ángela Aguilar. ¡Casu! 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 El video de ese momento se volvió viral en cuestión de horas y acumuló millones de visualizaciones en días. Y lo que lo convirtió en algo tan devastadoramente poderoso no fue el grito en sí mismo. No fue el hecho de que el público eligiera ese nombre en ese momento. Lo que lo hizo tan impactante, lo que lo convirtió en uno de los clips más compartidos del año, fue la reacción de Ángela. Porque se pudo ver, con una claridad que ninguna cantidad de postproducción podría haber ocultado, el impacto físico de ese grito en su cuerpo. Las manos que buscaban nerviosas el auricular para ajustarlo, aunque no tuviera nada que ajustar. El gesto involuntario de alguien que necesita hacer algo con las manos para procesar lo que está sintiendo. Los ojos que miraban hacia cualquier punto del espacio, menos hacia el público que la estaba recibiendo con ese coro. Los pasos que se aceleraron de manera imperceptible, pero de manera suficientemente visible, para que las cámaras de los teléfonos de los asistentes lo capturaran con perfecta claridad. En ese momento de pocos segundos, el cuerpo de Ángela Aguilar dijo en voz alta todo lo que ninguna declaración oficial podría haber dicho. Se pudo ver cómo ese nombre de 5 letras aterrizó en ella como una bofetada invisible frente a todos. ¿A poco no se siente eso como algo imposible de aguantar? Imagínate ir a trabajar, a tu propio evento, al lugar donde supuestamente vas a brillar, y que el público te reciba gritando el nombre de otra persona mientras caminas hacia tu escenario. ¿Tú qué habrías hecho en ese momento? Déjame en los comentarios si creen que Ángela ya se cansó de cargar con este peso que no para de crecer. Y aquí comienza el verdadero problema, porque Zapopan fue en marzo. Y lo que vino después, en las semanas siguientes, fue construyendo una presión que creció incidente a incidente, semana a semana, hasta llegar a un punto de tensión que finalmente reventó la noche del 29 de mayo de maneras que nadie esperaba completamente. El 9 de abril de 2026, Cristian Nodal estrenó el video musical de su nuevo sencillo, Un Vals. Y el mundo estalló de una manera que ni siquiera el equipo de producción más calculador podría haber anticipado del todo. Porque lo que ocurrió con ese video superó cualquier expectativa de polémica. En ese video aparecía una modelo, una joven de pelo oscuro llamada Dagna Mat. Y el parecido físico de Dagna, con 2 mujeres en particular, fue algo que el internet identificó en cuestión de segundos. Y que resultó absolutamente imposible de ignorar, de minimizar o de explicar satisfactoriamente. El parecido era con Kazu y también con Ángela Aguilar, al mismo tiempo, simultáneamente. Si el video fuera una fusión visual deliberada de las 2 mujeres más importantes de la vida sentimental de Nodal, mezcladas en una sola persona que protagonizaba un video musical romántico. Los comentarios en TikTok y en YouTube fueron unánimes, brutales y completamente imposibles de ignorar. Ese hombre tiene un tipo muy específico y no puede ocultarlo aunque lo intente. ¿Se arrepintió de cuál de las 2? Eso es Kazu o Ángela, porque yo no puedo decir. Este video lo dice todo sin decir nada. El video de Un Vals se convirtió en la chispa perfecta para encender el polvorín de los rumores de separación que ya venían circulando en el ambiente. Los periodistas más experimentados y más aguerridos del espectáculo mexicano comenzaron a hablar públicamente de una crisis matrimonial que ya no podía ignorarse. Gustavo Adolfo Infante declaró en Sale el Sol tener información de fuentes directamente cercanas a la pareja que indicaba que las cosas entre Nodal y Ángela no estaban bien. Jorge Carvajal habló de discusiones serias y de una posible separación que ya no era solo un rumor sin sustento. Y en ese contexto, cuando los reporteros de Ventaneando se acercaron a Pepe Aguilar en un evento de equitación en la Ciudad de México y le preguntaron directamente si su hija y Nodal seguían juntos, el patriarca de la dinastía Aguilar respondió algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar de un padre en ese preciso momento. Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntenle a Ángela. Esa respuesta tiene un peso enorme. Pepe Aguilar lleva 40 años en esta industria. 40 años construyendo una carrera, una imagen, un legado. Pepe Aguilar entiende mejor que nadie en esta historia cómo funciona la comunicación mediática, cómo se maneja una crisis de imagen, qué decir y qué no decir frente a una cámara. Y sin embargo, eligió responder exactamente así. Con una frase que, en lugar de cerrar la conversación, la abrió más. Que en lugar de tranquilizar al público, aumentó la ansiedad. Que en lugar de defender a su hija, la dejó sola frente a las preguntas. ¿Por qué respondió así? No es la única respuesta disponible en ese momento. ¿O había algo detrás de esas palabras que el mundo nunca va a terminar de conocer completamente? Hay algo que todavía no les he contado. Porque en medio de toda esa tormenta mediática que no daba respiro, ocurrió algo que pasó relativamente desapercibido para la mayoría del público general, pero que los ojos infinitamente atentos del internet capturaron y no dejaron caer bajo ninguna circunstancia. El influencer Kuno, que había llegado al rancho familiar de los Aguilar en Zacatecas, llegó presuntamente con una misión muy específica:
desmentir los rumores de separación publicando fotos y videos que mostraran a la pareja feliz, unida y completamente normal. Como parte de ese esfuerzo, publicó una imagen en su Instagram, Pondro. En esa imagen aparecía él junto a Ángela Aguilar, los dos coloreando tranquilamente, aparentemente relajados y sin preocupaciones. Una estampa de normalidad, una postal de calma, todo parecía inocente. Todo parecía calculado para transmitir exactamente el mensaje que el equipo de los Aguilar necesitaba que el público recibiera en ese momento. Hasta que alguien, una usuaria identificada en redes como Carla, hizo zoom en un detalle específico de la imagen que la mayoría había pasado por alto completamente. El teléfono que Ángela Aguilar tenía en la mano dentro de esa foto. Y en la pantalla de ese teléfono, con una claridad más que suficiente para no dejar nada a la imaginación de nadie, se podía ver una publicación de Instagram, activa y abierta. Una publicación de Cazzu. En segundos, la captura de pantalla de ese detalle circuló por absolutamente todas las plataformas. El creador de contenido argentino conocido como el Alex la difundió ampliamente y aseguró, con la imagen como evidencia, que Ángela Aguilar estaba al pendiente de lo que Cazzu publicaba en sus redes sociales. Los comentarios explotaron, las teorías proliferaron, y la reacción de Kuno fue la que, para millones de personas, terminó de confirmar que algo significativo había en ese detalle. El influencer eliminó la historia original y subió una nueva versión de la misma imagen donde el teléfono en la mano de Ángela ya no mostraba ese contenido. ¿Por qué borrar algo? ¿Por qué tomarse el tiempo y el esfuerzo de crear una versión alternativa de una foto que supuestamente no tenía nada de malo? ¿Si no había absolutamente nada que esconder en ella? Esa pregunta quedó flotando en el aire de Internet. Y el Internet, que tiene memoria de elefante y paciencia infinita, no la dejó caer. Y esto todavía no es lo peor. Porque semanas después, en otro de esos momentos que comunican muchísimas cosas sin decir ninguna directamente, Nodal publicó en su Instagram el video de la habitación que había decorado especialmente para recibir a su hija Inti. Un cuarto lleno de vida y de color, tonos rosas por todas partes, nopales pintados en las paredes, nubes flotando en el techo, referencias al desierto mexicano en cada detalle. Un espacio diseñado con una cantidad evidente de amor, de cuidado y de intención. Y Nodal reveló algo en esa publicación que generó conversaciones intensas en absolutamente todos los rincones del Internet. Reveló que Ángela Aguilar había participado activamente en el diseño de ese cuarto. Que su esposa, la mujer que se casó con él apenas meses después de que terminara su relación con Cazzu, había ayudado a crear y a decorar el espacio donde iba a dormir la hija que Nodal tuvo con Cazzu. La hija que representa el lazo más permanente e irrompible que existe entre Nodal y la mujer quien se compara a Ángela en cada conversación pública. Las interpretaciones de ese detalle fueron muchas y muy diversas. Había quienes lo leían como un gesto extraordinariamente maduro y generoso, como una señal de que Ángela estaba haciendo un esfuerzo genuino para construir una relación sana con la realidad de la vida familiar de su esposo. Y había quienes leían algo psicológicamente mucho más complejo en ese detalle, algo que habla de una dinámica interna que es difícil de nominar con palabras simples. Una mujer que ayuda a diseñar el cuarto de la hija de la persona con quien la comparan constantemente, que pone su tiempo, su energía y su creatividad en crear un espacio para la bebé, que es el vínculo permanente entre el hombre que ama y la mujer que le gritan en sus propios conciertos. ¿Qué dice eso sobre lo que ocurre adentro de esa historia? Y llegamos al 29 de mayo, el día del segundo aniversario de bodas de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. La Plaza de Toros México, el recinto más grande y más cargado de historia de la Ciudad de México y quizás de todo el país. 45,000 personas. Una noche que debería haber sido, por todos los elementos que la rodeaban, el triunfo definitivo y más contundente de esta pareja frente al mundo. La demostración pública, masiva e innegable de que su historia era real, era sólida, era inamovible y era capaz de sobrevivir cualquier tormenta. Nodal subió al escenario y llenó cada centímetro de ese recinto con una energía que nadie puede negarle. Es un artista con una presencia escénica genuina y extraordinaria. Su conexión con el público es real y palpable. Y en un momento determinado del show, en medio de una noche que concentraba el peso de 2 años de escándalos y de polémicas y de rumores, Cristian Nodal anunció a su esposa. Ángela Aguilar emergió desde abajo del escenario, en una plataforma elevadora mecánica ubicada en el centro del escenario principal, de espaldas a Nodal, mirando hacia el público, subiendo lentamente, dramáticamente, desde las profundidades del escenario hasta la superficie completamente iluminada frente a 45,000 personas que la estaban esperando. Exactamente igual que Cazzu había emergido meses antes en el concierto de Bad Bunny. La misma plataforma elevadora, la misma mecánica visual, el mismo tipo de entrada dramática desde abajo, el mismo recurso escénico. En ese momento, el gesto más icónico, más simbólico y más emocionalmente cargado de todo lo que Cazzu había construido durante el año anterior. El símbolo de la mujer que se levanta.
La imagen que el mundo entero había adoptado como representación de dignidad, de poder y de resistencia femenina frente a la traición. Usado por Ángela, en la noche de su segundo aniversario de bodas, frente a 45.000 personas. Los videos comparativos empezaron a circular en TikTok en minutos, literalmente minutos, lado a lado en pantalla dividida. Caso emergiendo en el concierto de Bad Bunny, Ángela emergiendo en la Plaza de Toros, México. La similitud entre los dos momentos era tan directa, tan específica en cada detalle visual, tan imposible de atribuir a simple coincidencia cuando se veían juntos, que incluso las personas defienden a Ángela capa y espada. Las personas que llevan 2 años argumentando a su favor en cualquier conversación tuvieron que hacer una pausa larga y muy incómoda antes de responder. Nadie en internet creyó que fue una coincidencia. Nadie. Pero la noche del 29 de mayo todavía tenía más capas que descubrir. Porque Nodal no solo presentó a su esposa con esa entrada que encendió las redes. Nodal eligió cantar durante el concierto una canción específica cuya letra, escuchada en ese contexto exacto, en esa noche exacta, frente a ese público exacto, generó una conversación que todavía hoy sigue activa y sin resolución. La canción incluía esta letra: a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos. 45.000 personas escucharon esas palabras en ese escenario, esa noche. Y 45.000 personas, o la inmensa mayoría de ellas, tuvieron el mismo pensamiento al mismo tiempo. Ese pensamiento que nadie dijo en voz alta en ese momento, pero que llenó internet en las horas siguientes. ¿A quién le está cantando Nodal eso? Porque esa letra, en ese escenario, en la noche del aniversario, en el contexto de todo lo que había ocurrido en los meses anteriores, admite exactamente 2 interpretaciones posibles. Y las 2 son igualmente válidas. Y las 2 son igualmente perturbadoras de maneras muy diferentes. Primera interpretación. Nodal está usando esa canción para decirle a Ángela, frente a 45.000 testigos, que la quiere y que ya olvidó todo lo anterior. Una declaración de amor y de cierre definitivo cantada en el escenario más grande que existe. Segunda interpretación. Esa letra es un ejercicio de autopersuasión. La de alguien que está cantando en voz alta, frente a 45.000 personas. Algo que necesita que sea verdad, pero que todavía no termina de serlo completamente. A ti te he olvidado. No como afirmación de algo ya resuelto, sino como deseo activo, como intento en curso, como algo que se repite, con la esperanza de que eventualmente se instale como realidad. ¿Cuál de las 2 interpretaciones es la correcta? Yo honestamente no lo sé. Nadie desde afuera de esa historia puede saberlo con certeza absoluta. Pero lo que sí sé con certeza es que esa ambigüedad, ese filo doble que tiene la canción en ese contexto, es exactamente la razón por la que la conversación en redes sociales después del concierto fue tan intensa, tan polarizada y tan imposible de cerrar con un solo argumento. Y luego ocurrió el detalle que terminó de definir la narrativa de esa noche entera. Ángela Aguilar abandonó la Plaza de Toros antes de que el concierto de Cristian Nodal terminara. Se fue acompañada de su hermano Leonardo Aguilar, mientras su esposo todavía estaba en el escenario cantando. Mientras el show continuaba. Mientras 45.000 personas que habían pagado para estar ahí seguían disfrutando de la noche. Ángela se fue, sola, con su hermano. Antes del final. Y las redes sociales, que no dejan pasar ningún detalle, dijeron lo siguiente con una claridad que no admitía muchas interpretaciones alternativas. Alguien que está completamente cómoda, completamente feliz en el lugar donde se encuentra, no abandona el escenario más grande de México en la noche de su segundo aniversario de bodas antes de que el show de su esposo haya terminado. Yo te pregunto algo directamente. ¿Tú de verdad crees que alguien con 2 años de matrimonio, con 2 años de vida pública, con un equipo entero detrás que planea cada detalle de cada aparición escénica, elegiría de manera completamente inocente y completamente accidental el recurso visual más simbólico y más emocionalmente cargado que su mayor rival ha usado en el último año, justo en la noche más importante y más observada de todo su año? ¿Tú habrías tomado esa decisión específica, en esa noche específica, sin pensar ni por un segundo en lo que iba a significar para el público que había visto ambos momentos? Piénsalo de verdad, no de manera superficial. Piénsalo como lo que es, la suma de una decisión, de un equipo de producción, de un momento deliberadamente diseñado para el máximo impacto visual posible. Y luego déjame tu respuesta honesta en los comentarios. Hablemos ahora del patrón completo, porque cuando ves cada incidente de manera aislada, cuando los consideras uno por uno sin ningún contexto que los una, siempre puedes construir una explicación individual razonable para cada uno. Puedes decir que una plataforma elevadora es solo una plataforma elevadora y que no hay ningún copyright sobre los recursos escénicos. Puedes decir que tener abierta la publicación de Instagram de alguien en tu celular no significa nada sobre tu estado mental.
Puedes decir que una canción es solo una canción y que las interpretaciones son subjetivas. Pero cuando alineas todos los incidentes uno tras otro, cuando los ordenas cronológicamente, cuando los observas como partes de algo más grande, la imagen que aparece es la de un patrón consistente, repetido y perfectamente reconocible que lleva más de 2 años construyéndose en tiempo real frente a millones de testigos simultáneos. Y los patrones no mienten. Los patrones dicen la verdad que las palabras no dicen. Primer incidente: los comentarios de Ángela cuando Kazú estaba embarazada. El "voy a ser tía", dicho públicamente, con entusiasmo, con una familiaridad que en retrospectiva resultó enormemente reveladora. Dicho por alguien que, según su propia declaración posterior, ya tenía una historia con el padre de esa bebé. La contradicción entre ese entusiasmo público y esa historia privada fue la primera pieza del rompecabezas. Segundo incidente: la frase de "la continuación de una historia", dicha con una serenidad que muchos interpretaron como una falta de conciencia del daño que estaba causando. Dicha cuando Kazú llevaba apenas 8 meses de posparto. Dicha cuando Inti tenía 8 meses de vida y su padre ya estaba siendo fotografiado con otra mujer. Tercer incidente: los gritos de Kazú en Zapopan. El auricular que se ajusta sin necesitar ajuste. Los pasos que se aceleran. Los ojos que buscan cualquier punto en el espacio que no sea el público que está gritando ese nombre. El cuerpo que habla en voz alta todo lo que la mente entrena para mantener en silencio. Cuarto incidente: el teléfono con la publicación de Instagram de Kazú visible en la pantalla. Capturado por un ojo anónimo. Borrado apresuradamente por el influencer. Pero ya existía en el mundo. Ya había sido visto. Y las preguntas que se hacen en Internet no desaparecen con ningún borrado. Quinto incidente: la entrada en la plataforma elevadora de la Plaza de Toros, México. La fórmula más icónica, más simbólica y más cargada de significado emocional de todo lo que Kazú había construido durante el año anterior. Usada por Ángela, en la noche más observada y más importante de su año. 5 incidentes, 5 momentos, 5 piezas del mismo rompecabezas que llevan más de 2 años encajando una a una frente a millones de testigos. Los rompecabezas no se arman solos. Hablemos de por qué el silencio de Kazú en todo esto es, en este contexto específico, una de las herramientas más devastadoras y más poderosas que existen. Porque mientras todo esto ocurría, mientras los videos comparativos acumulaban millones de visualizaciones, mientras las conversaciones explotaban en todos los rincones del Internet, mientras los análisis proliferaban en decenas de canales de YouTube y de TikTok, Kazú no dijo absolutamente nada sobre nada de esto. No respondió a los comparativos de la plataforma elevadora. No hizo ninguna referencia indirecta a la entrada de Ángela en la Plaza de Toros. No dio ninguna entrevista ni ninguna declaración que mencionara a Ángela Aguilar. No publicó ningún story que pudiera interpretarse como su respuesta al drama de esa noche. Kazú simplemente siguió haciendo lo que estaba haciendo. Siguió siendo Kazú, con toda la plenitud y todo el poder que eso implica en este momento. Y en ese silencio absoluto hay más poder concentrado que en 1000 declaraciones, que en 1000 entrevistas de defensa, que en 1000 respuestas directas podrían haber contenido. Porque cuando no respondes, cuando simplemente no te dignificas a responder, obligas al otro lado a llenar el silencio completamente solo. Cuando no reaccionas, haces que cualquier reacción que venga del otro lado se vea más grande, más desesperada, más urgentemente necesitada de algo que no llega y que probablemente no va a llegar. El silencio de Kazú comunica varias cosas al mismo tiempo con una eficiencia brutal. Dice que no necesita defenderse porque no tiene nada que defender. Dice que lo que el otro lado haga o deje de hacer no tiene el poder de cambiar lo que ella es ni lo que ha construido. Dice que el público ya ha decidido quién ganó esta historia emocionalmente y que no hace falta recordárselo con ninguna declaración. Después de la noche del 29 de mayo, después de todos los videos comparativos y todos los análisis, Kazú publicó una historia en Instagram, sin mencionar ningún nombre específico, sin hacer ninguna referencia directa ni indirecta a nada de lo que estaba ocurriendo en los trending topics de México. Solo una foto, una imagen de ella misma en el escenario de uno de los conciertos de su gira Latinaje, sonriendo, con un pie apoyado sobre el monitor del escenario, mirando hacia el horizonte, no a la cámara, al horizonte, como alguien que ya tomó la decisión definitiva de dejar de mirar hacia atrás, como alguien que ya no necesita hacer absolutamente nada más que ser exactamente quien es, con toda la plenitud, con todo el poder y con toda la dignidad que eso implica en este momento. Esa foto, esa imagen silenciosa y sin palabras, dijo más que cualquier análisis que yo pueda hacer en este video, más que cualquier entrevista, más que cualquier declaración directa podría haber dicho jamás. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. No en el sentido del miedo superficial, sino en el sentido de algo profundamente perturbador que se revela cuando le prestas atención real. Hay una pregunta que está en el fondo de toda esta narrativa y que nadie ha respondido directamente porque hacerla en serio incomoda a todo el mundo.
Es la pregunta más importante de toda la historia, la que lo explica todo si tienes el valor y la honestidad de formularla sin rodeos. ¿Por qué Cazzu sigue siendo tan presente en la vida pública de Ángela Aguilar después de 2 años completos de matrimonio? Piénsalo con toda la seriedad que merece. Han pasado más de 2 años desde que Nodal y Cazzu terminaron su relación. Ángela y Nodal se casaron, construyeron una vida juntos. Tienen una historia propia que existe como realidad concreta e independiente. Entonces, ¿por qué el nombre de Cazzu sigue siendo el fantasma que aparece, sin falta, en absolutamente todos los momentos públicos de Ángela Aguilar? ¿Por qué cada movimiento de Ángela parece inevitablemente conectado, de una manera o de otra, con lo que hace, lo que representa o lo que simboliza Cazzu? Hay varias respuestas posibles a esa pregunta, y ninguna de ellas es cómoda. La primera respuesta es la más obvia y la más directa, que el público no ha perdonado. Que la imagen de Ángela como la que llegó cuando Cazzu estaba en posparto con una bebé de 8 meses, se instaló en la cultura popular de una manera tan definitiva y tan profunda que resulta prácticamente imposible de borrar independientemente de lo que Ángela haga o diga en adelante. La segunda respuesta es más complicada, que Cazzu, con su gira sold out y sus recintos llenos y su narrativa de mujer que se levantó y que triunfó con dignidad, sigue siendo en este momento el estándar natural contra el cual el mundo compara a Ángela. No porque el público lo esté imponiendo de manera artificial o maliciosa, sino porque el contraste entre las dos figuras es real, visible, concreto y fácilmente medible en métricas, que cualquiera puede ver. Y la tercera respuesta es la más perturbadora de las tres, la que nadie en el entorno de Ángela quiere formular en voz alta, pero que está presente en cada análisis honesto de esta situación. Que quizás la persona que más dificultad tiene para soltar a Cazzu es la propia Ángela. Que quizás, en algún nivel profundo que ella misma puede no comprender ni reconocer completamente, el fantasma de Cazzu no lo está poniendo el público desde afuera, que el fantasma vive adentro, que influye en las decisiones, en las elecciones estéticas, en la dirección hacia la que se orienta involuntariamente la pantalla de un celular, cuando se cree que nadie está mirando, que el celular con la publicación de Instagram no fue un descuido técnico, que la entrada en la plataforma elevadora de la Plaza de Toros no fue una decisión neutral de producción, que hay algo más profundo, más complejo y más humano ocurriendo detrás de todo esto de lo que ningún comunicado oficial va a admitir jamás. Miremos la noche del 29 de mayo en su totalidad, como lo que realmente fue, la suma de todas sus partes y el resultado de todo lo que vino antes. Esa noche en la Plaza de Toros, la conversación que dominó el internet en las horas y los días siguientes no fue sobre Cristian Nodal como artista. No fue sobre su voz extraordinaria, ni sobre la calidad de su producción, ni sobre el logro real e innegable de llenar un recinto de 45.000 personas. No fue sobre las canciones nuevas, ni sobre el tour, ni sobre ninguno de los elementos puramente artísticos de una noche, que en términos técnicos fue un show impresionante. La conversación fue sobre 3 cosas específicas, y las 3 involucraban, directa o indirectamente, a una sola persona que no estaba físicamente presente en ese recinto esa noche. La entrada de Ángela en la plataforma elevadora y su comparación inmediata con Cazzu. La canción de Nodal que nadie sabe con certeza a quién iba dedicada realmente. Y el hecho de que Ángela se fue antes de que el concierto terminara. 3 de los 3 titulares más importantes de la noche. 3 de los 3 momentos más comentados y más compartidos en todas las plataformas. Todos conectados, de una manera directa o indirecta, con una sola persona que estaba a miles de kilómetros de distancia, en alguna ciudad americana de su gira, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo en los trending topics de México esa noche. Cazzu. En la noche diseñada para ser el triunfo definitivo de Nodal y Ángela, en la celebración planeada para demostrar al mundo que esta historia era más fuerte que cualquier rumor, el fantasma de Cazzu fue la presencia más poderosa de toda la velada. Y lo más importante de todo esto, lo que trasciende completamente el entretenimiento y el morbo y el drama, lo que queda cuando retiras todas las capas superficiales de la historia, es algo que resulta imposible ignorar cuando piensas en ella de manera honesta. Hay 3 personas reales en el centro de todo esto. 3 personas que no son personajes de una telenovela, sino Sune Sumacis de ser reales y con consecuencias reales. Un hombre que amó profundamente a una mujer, que tuvo con ella una hija que lleva su sangre, que la dejó en el momento más vulnerable de cualquier persona, que se enamoró de otra, que se casó en tiempo récord, y que 2 años después sigue siendo el eje alrededor del cual gira una de las narrativas más seguidas del espectáculo latinoamericano contemporáneo. Un hombre que llena la Plaza de Toros con 45.000 personas y cuya noche más grande del año termina siendo dominada por la conversación sobre alguien que ya no está presente en su vida cotidiana. Una mujer que fue golpeada en el momento más vulnerable imaginable, que eligió procesar esa traición a través del arte en lugar del drama, que construyó algo extraordinario sobre esas ruinas con su propio trabajo y su propio talento,
y que desde la distancia, con un silencio estratégico y elegante, sigue siendo la figura más poderosa y más presente de toda la historia. Sin decir una palabra, sin hacer ningún movimiento visible, solo siendo quien es. Y una mujer que comenzó esta historia pública en el lugar más complicado que existe, que has cargado el peso de una narrativa enormemente difícil durante más de 2 años, que ha hecho múltiples intentos de construir algo propio e independiente, y que sin embargo cada vez que da un paso hacia adelante, el fantasma de la comparación la está esperando justo al frente. 3 personas, 3 historias que no pueden separarse completamente, un nudo que lleva más de 2 años sin desatarse. Y el nudo tiene nombre. El nudo se llama Inti. Inti va a crecer, va a tener cumpleaños, va a ir a la escuela por primera vez, va a graduarse, va a tener momentos importantes en su vida que van a requerir que sus padres estén presentes en el mismo espacio al mismo tiempo. Y en cada uno de esos momentos, Ángela va a estar presente, y Kazu va a estar presente, y Nodal va a estar en el centro de las dos. Ese es el nudo real de esta historia. El que no se resuelve con ninguna cantidad de fotos publicadas en el momento estratégicamente más correcto. El que no se resuelve con ninguna entrada dramática a ningún escenario. El que no se resuelve con ninguna canción cantada frente a ninguna cantidad de personas. Ese nudo tiene el nombre de una niña de 3 años que no eligió absolutamente nada de esto. Que no sabe nada de plataformas elevadoras ni de videos comparativos en TikTok ni de trending topics en México. Que un día va a crecer lo suficiente para buscar su propio nombre en Internet y encontrar absolutamente todo lo que hemos analizado hoy y todo lo que vino antes. Esa realidad es la más humana de toda la historia y la más pesada de cargar para todas las personas involucradas. El video comparativo de las 2 plataformas elevadoras existe ahora en Internet para siempre. No hay ningún borrado posible, ningún comunicado de prensa, ninguna declaración oficial que pueda hacer que deje de existir. Va a estar disponible la próxima vez que Ángela Aguilar haga una aparición pública importante. Va a estar ahí en la siguiente, y en la de después, y en cada una de las que vengan. Y cada vez que alguien nuevo llegue a esta historia, sea dentro de un mes o dentro de 5 años, va a encontrar ese video y va a hacer la misma pregunta que millones de personas ya hicieron y que sigue sin tener una respuesta oficial satisfactoria. ¿Por qué? Esta historia no termina aquí. Continúa con la gira de Kazu que sigue añadiendo fechas y llenando recintos que nadie esperaba que llenara. Continúa con Inti creciendo un día más cada día. Continúa con cada decisión que Ángela tome sobre quién quiere ser frente al mundo y con qué recursos quiere construir esa imagen. Continúa con Nodal y las canciones que elige para sus shows y las letras que canta y las personas a quienes se las canta. Y cuando finalmente salgan los detalles que todavía no han salido al espacio público, cuando los tiempos sean los correctos para que ciertas conversaciones y frente a una cámara, cuando alguien finalmente alta y frente a un diga lo que todavía no se ha dicho directamente en ninguna entrevista, muchos se van a quedar helados. No porque la verdad vaya a ser más escandalosa o más dramática que todo el drama que ya conocemos, sino porque la verdad, cuando finalmente llega después de mucho tiempo, siempre es más complicada, más humana, más ambigua y más triste de lo que cualquier narrativa viral puede contener completamente. Y esa verdad, cuando llegue, la vamos a contar aquí, como siempre.